a donde quiera que vayas y donde quiera que estés. Como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Buenos días, hermanos. Gusto verlos. Qué bueno poder reunirnos aún en medio de estos días tan difíciles. Que el Señor nos guarde del contagio en medio de esta época en donde seguramente muchos estamos siendo contagiados, pero qué bueno poder seguir reuniéndonos y venir a estudiar la palabra del Señor esta mañana. El pasado diciembre hay un centro de investigación, de encuestas en Estados Unidos que es muy respetado. Tal vez a algunos les suena, el Pew Research Center. Hizo una encuesta en Estados Unidos y publicó los resultados acerca de la composición religiosa de América. Y ellos, al final, al ver los resultados, señalaba que 3 de cada 10 adultos se identificaron como no afiliados religiosamente. O sea, 3 de cada 10 personas que ellos encuestaron se identificaron como ateos o como agnósticos o decían nada en particular, no se identificaban con ningún grupo. Y yo digo, ¿por qué son importantes estos resultados o por qué es importante para nosotros saber esto? Primero, porque nos permite ver cuán rápido está avanzando la secularización, no solo en Estados Unidos, sino en toda Latinoamérica. Cuán rápido se está alejando el hombre de Dios cada vez más, y eso lo podemos ver porque esta misma pregunta se hizo hace 5 años y la diferencia es de 6 puntos porcentuales. Y se hizo la misma pregunta hace 10 años y la diferencia es de 10 puntos porcentuales. O sea que si nosotros vemos la encuesta, el crecimiento de la secularización es bastante rápido. Y yo creo que esos números lo único que están haciendo es revelar la realidad de lo que nosotros ya estamos viendo. Yo les pregunto a ustedes, si ustedes miran Canadá, Estados Unidos, Latinoamérica, ¿qué es lo primero que viene a su mente? ¿Será que ustedes ven nuestra Latinoamérica y ven Estados Unidos y ven Canadá y ustedes dicen, el avance del evangelio, cómo está floreciendo, cómo el avivamiento del Señor en estas naciones? No, uno no piensa en eso cuando uno mira a las naciones y el mundo. Todo lo contrario, uno más bien ve cómo el fortalecimiento y el aumento y la rapidez de la secularización van a avance. Yo les quiero dar un par de ejemplos. Canadá, recientemente, hace un par de meses, acaba de hacer oficial una ley que prohíbe lo que ellos llaman la terapia de conversión. ¿Qué significa eso? Que ahora es penalizado la consejería bíblica, por ejemplo. Ya los pastores, sentarse con alguien, hablar de sus problemas y tratar de ayudarlos a la luz de la palabra de Dios es penalizado. Y eso no es nuevo. El Reino Unido ya tiene una ley como estas. ¿Qué es lo que está pasando? Canadá está trayendo una ley como esta, la está poniendo. Y ustedes saben, y todos nosotros sabemos, que ese tipo de leyes no se van a quedar dentro de las fronteras de estos países. Más temprano que tarde, este tipo de cosas va a golpear nuestros países. O si miramos a Estados Unidos, la FDA recientemente flexibilizó las regulaciones sobre el aborto por correo. Si ustedes no sabían que hay aborto por correo, sí, o sea, le mandan la medicina por correo y ahora las leyes se han flexibilizado aún más para hacerla más accesible a las personas, hasta la puerta de tu casa. Y uno mira a Latinoamérica, y ustedes saben, ustedes han visto las noticias, de cómo la lucha a favor del aborto o a favor del matrimonio del mismo sexo avanza rápidamente en nuestras naciones. Así que cuando uno mira estos resultados de estas encuestas, pues lo único que estamos viendo es la realidad de nuestros países. Estamos viendo cómo avanza el plan de Satanás de cegar el entendimiento de las personas y alejarlos de Dios. Pero ¿saben qué también nos muestra estos resultados? Nos muestra lo que el mundo piensa acerca del cristianismo. Porque cuando uno está en medio de estas discusiones, ¿cómo es visto el cristianismo?
Bueno, en ese contexto el cristianismo es visto como una religión arcaica, arrogante, opresiva, porque fomenta la violencia, fomenta la división, porque nosotros decimos que tenemos la verdad y eso automáticamente hace que el mundo entonces esté equivocado, esté perdido, sean pecadores. ¿Qué impacto tiene eso sobre el cristianismo? Toda esta conversación, el crecimiento, la secularización, ¿cómo el mundo ve el cristianismo? Bueno, la fuerte presión que ejerce la sociedad y la cultura sobre nosotros ha hecho que cada vez más encontremos nosotros personas que se llaman a sí mismos cristianos y que están a favor del aborto, que se llaman a sí mismos cristianos y están a favor del matrimonio igualitario, que se llaman a sí mismos cristianos pero que viven en libertinaje sexual. De hecho, hace algunos años surgió un grupo que se llama a sí mismo espirituales pero no religiosos. O sea, cuando ustedes le preguntan a alguien, ya no soy católico, no soy cristiano, no soy etcétera, no dicen eso, dicen no, yo con religión no, yo soy espiritual pero no soy religioso. ¿Qué significa eso? Que ellos están proponiendo una nueva forma de espiritualidad que combina, escuche bien, el cristianismo, si es que eso puede ser posible en algún punto de la historia, combina el cristianismo con, por ejemplo, el tarot, combina el cristianismo con el horóscopo. Entonces hay cristianos o personas espirituales que sí dicen, se atraen por la palabra de Dios y el Dios de la Biblia y al mismo tiempo tienen el horóscopo en la otra mano, los cristales, las energías, la madre tierra, espirituales pero no religiosos. Y en ese contexto, nosotros también encontramos personas o lo que se llama la deconstrucción de la fe. Tal vez les suena la palabra, ha sonado bastante, ha habido algunos casos importantes en Estados Unidos, un par de youtubers que no sé si algunos que tienen más de 17 millones de seguidores en su canal, cristianos, misioneros, que salieron diciendo el cristianismo ya no nos satisfizo, ya no somos cristianos. Personas que antes se identificaban como cristianos, personas que se sentaban aquí con nosotros, que participaban en los ministerios, que iban a los viajes misioneros en un punto de la historia, de su historia, llegan a decir que el cristianismo pues simplemente no llenó sus curiosidades acerca de la vida, de la ciencia, no respondió sus preguntas acerca de la ciencia, del sufrimiento, del infierno, o simplemente el cristianismo ya dejó de encajar con su forma de vida, o el cristianismo ya no encajaba realmente con cómo él veía a sus amigos LGTBQ+. Y entonces empezamos a ver cómo la fe va decayendo en un mundo en donde el avance de Satanás y la secularización aumenta, y eso me hace pensar en Daniel y sus amigos. Recientemente estudiamos una serie sobre el libro de Daniel. Unos muchachos que son llevados cautivos, sacados de su tierra, llevados a otra nación bajo una presión muy fuerte, política, social y religiosa. Pero en ellos encontramos a 4 muchachos que en medio de toda esa presión permanecieron firmes e inquebrantables en su fe. La pregunta es, ¿cómo estás tú en medio de esta opresión, en medio de esta influencia política, social, cultural en la que vivimos hoy? La pregunta es si tu fe está profundamente arraigada en el Evangelio de Cristo y tú tienes los argumentos firmes para responder a las acusaciones y las preguntas que el mundo te hace hoy. La pregunta que nos queremos hacer es si tú en verdad eres un seguidor de Jesús por convicción, eres un seguidor de Cristo porque tienes una convicción personal y profunda, una fe arraigada en el Evangelio, o estás aquí por costumbre, o estás aquí por tradición, o estás aquí por obligación, porque tus papás te traen, pues no hay de otra. Estoy aquí por un compromiso.
Estoy aquí por curiosidad. La pregunta que queremos abordar hoy es si realmente eres hijo de Dios. Y por eso yo les invito a que ahí con nuestras Biblias abiertas a la primera epístola del apóstol Juan, nosotros respondamos esta pregunta. Más que una epístola o que una carta, primera Juan es como un sermón. Juan casi que está predicándole a las iglesias de Asia Menor. Y aunque no se identifica, allí si ustedes leen las 3 epístolas, no se identifica el autor ahí como vemos en otros libros, pero la evidencia y los estudiosos a lo largo de la historia han apuntado que efectivamente fue Juan, el apóstol, el discípulo amado de Cristo, el que escribió estas 3 epístolas, el mismo que escribió el Evangelio de Juan, el mismo que escribió Apocalipsis. Un hombre de edad avanzada, más o menos como en sus 80 años, seguía siendo un pilar firme de la iglesia en aquellos días, escribiendo, predicando, y además era el último que quedaba de los testigos oculares del ministerio de Cristo, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión. Esta es una epístola que fue escrita más o menos entre el año 90 y 95 después de Cristo, desde la ciudad de Éfeso, siendo Éfeso como el centro intelectual de aquellos días, donde se empezaron a levantar falsos maestros, aún dentro de las filas de la misma iglesia, saturados con corrientes filosóficas de esos días que infectaban a los cristianos y pervertían la enseñanza apostólica. Y dentro de las enseñanzas contra las que Juan escribió, una de ellas se denominó más adelante como gnosticismo, que entre otras cosas negaba a Jesús como Mesías y como Hijo de Dios. Y era una corriente que en un punto llegó casi que a anular el pecado y menospreciaba la ley de Dios. Y hoy vamos a comenzar una serie de predicaciones basadas en las epístolas juaninas, a través de la cual nosotros queremos alcanzar 2 cosas importantes. La primera, hermanos, es que necesitamos recordar una y otra vez el llamado que el Señor nos ha hecho como discípulos incondicionales. El Señor nos ha llamado a ser discípulos suyos, pero somos discípulos incondicionales que permanecen firmes en medio del mundo que nos acecha. Cristianos verdaderos, centrados en el Evangelio que impactan el mundo. Y lo segundo es que a través de esa serie nosotros queremos responder algunas preguntas importantes acerca de la fe, de la vida cristiana a la luz de la palabra, en medio del caos que vivimos. Y como he dicho, hoy vamos a abordar una pregunta importante. Y yo les pregunto a ustedes hoy, ¿realmente eres un hijo de Dios? Quiero que piense por un segundo en esta pregunta. No la asuma. ¿Eres realmente un hijo de Dios? Yo creo que una de las estrategias más astutas y más útiles de Satanás es asumir la respuesta a esta pregunta. Que cuando alguien te pregunta, ¿eres hijo de Dios? Todos decimos, sí, pues claro, por supuesto, todos somos hijos de Dios. Dios nos ama a todos, Dios nos creó a todos, todos somos hijos de Dios, ¿cierto? Satanás quiere que tú creas eso. Él quiere engañarnos, a veces haciéndonos creer algo que no somos realmente. Y la Biblia pues no afirma de la misma manera esta pregunta, la respuesta a esta pregunta. Porque nosotros vemos en la Biblia todo lo contrario. Muchos los llamados y pocos los escogidos. Muchos los que oyen el mensaje, pocos los que responden. Multitudes que seguían a Jesús, miles se reunían alrededor de él para escuchar sus enseñanzas. Pocos los discípulos verdaderos. O si ustedes recuerdan de las parábolas más conocidas, 4 terrenos en donde la semilla fue tirada, fue regada. ¿Cuántos? ¿Fértiles? 1. Así que yo oro que el Señor hable a tu corazón y te confronte amorosamente con esa pregunta hoy. De modo que en verdad tú puedas responder si en verdad eres hijo de Dios. No lo asumas
simplemente porque hiciste una oración una vez. No lo asumas porque has venido a la iglesia toda la vida. No lo asumas porque tus papás son cristianos. No lo asumas. Tienes que tener una convicción profunda en tu respuesta. ¿Y cómo podemos saberlo? Bueno, el apóstol Juan nos enseña que un verdadero hijo de Dios manifiesta en su vida al menos estas 3 evidencias que vamos a estudiar hoy. Y si usted está apuntando, apunte. Si no está apuntando, yo le invito a que usted tome la práctica de escribir, porque cuando uno escucha, se le queda poco. Cuando uno escucha y escribe, se le queda un poquito más. Además, les queda para el futuro. Pero Juan nos va a enseñar 3 cosas hoy. Uno es que un verdadero hijo de Dios tiene una convicción profunda de Cristo. El verdadero hijo de Dios tiene una convicción profunda de Cristo. Segundo, el verdadero hijo de Dios tiene una comprensión bíblica del pecado. Una comprensión bíblica del pecado. Y tercero, el verdadero hijo de Dios tiene una manifestación visible de su fe. Una convicción profunda de Cristo, una comprensión bíblica del pecado y una manifestación visible de su fe. Yo quiero que mire otra vez Juan capítulo 1, versículo 1. Abra su Biblia y vea nuevamente este pasaje conmigo. Dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Y a mí me encanta la manera en que Juan escribe. Juan no se anda por las ramas. Juan no anda divagando. Juan es blanco o es negro. ¿Y por qué? Uno dice, ¿y por qué? ¿Cómo se llamaba Juan o cómo le llamaron? Los hijos del trueno. El Juan que estaba ahí pidiendo los primeros lugares junto a su mamá. Claro, uno lo ve reflejado, sí, una combinación entre un carácter pastoral, pero una firmeza y una seguridad. Y me encanta porque él aquí da una certeza, una seguridad del testimonio y la evidencia de Cristo y el Evangelio, pero lamentablemente esa misma certeza y esa misma seguridad que leemos aquí en Juan no es la misma que tenemos muchos cristianos. En una sociedad en donde cada quien tiene su propia verdad, ¿cómo puedes estar tú seguro de que el cristianismo es la verdad? Esos son los cuestionamientos hoy. Todos tienen su verdad. Tú tienes la tuya, tú tienes la tuya, tú tienes la tuya, yo tengo la mía. Entonces es difícil que nosotros podamos afirmar que el cristianismo es la verdad. ¿Cómo es que tú puedes afirmar una profunda convicción en Cristo y el Evangelio cuando hay tantas otras religiones? ¿Quién te dijo a ti que el cristianismo es la verdad y no el islam y no el hinduismo y no cualquier otra? ¿No te parece que es un poquito arrogante decir que nosotros tenemos la verdad? Bueno, Juan estaba afirmando la verdad de Cristo y el Evangelio en medio de una época en donde la fe estaba siendo cuestionada también. Y es por eso que en esta epístola nosotros encontramos 36 veces la palabra conocer. Juan, cada vez que puede, dice, podemos conocer. Sí, podemos saber. Tú puedes saber. Y no se trata de un conocimiento relativo, se trata de la verdad absoluta y certera del Evangelio. Y también hay otra palabra que Juan usa con cierta frecuencia en sus epístolas y es confianza. Para que tengas confianza. No solamente una verdad absoluta que podemos conocer, sino una en la cual podemos tener confianza y seguridad. En su libro Es razonable creer en Dios, el pastor Tim Keller cita una ilustración que nos introduce y nos ayuda a entender el relativismo de nuestros días. Y la ilustración es acerca de un grupo de ciegos que va caminando en el campo y cuando van caminando se encuentran con un elefante. Así que el grupo de ciegos empieza a tocar el elefante. Unos están tocando la trompa del elefante y dicen, uy, esta criatura es larga y flexible, es una serpiente. Pero por aquí están los otros ciegos, están tocando la pata del elefante y dicen, hombre, ¿cómo vas a decir que larga y flexible? Es corta y redonda, como un árbol. Y los otros que están por acá tocando la panza del elefante dicen, hombre, están equivocados.
Ni es larga ni es corta, es plana. Y la ilustración dice, bueno, todos empiezan a argumentar quién es el que tiene la verdad. Y la ilustración concluye diciendo, así es la religión. Así es la religión. Nadie tiene una comprensión completa y todos tienen una parte de la verdad. Por favor, no vaya a decir amén, porque esa ilustración no está buena. Eso es lo que el mundo quiere que nosotros creamos. Todas las religiones tienen una parte de la verdad, pero hay un problema, especialmente con la conclusión. Porque la única manera en que alguien puede saber que ninguno de los ciegos tiene una comprensión completa del elefante, ¿cuál es? Que alguien pueda ver realmente todo el elefante. Es decir, la única manera en que podemos afirmar que todas las religiones tienen una parte de la verdad es si pudiéramos conocer toda la verdad. Y es aquí donde Juan nos ayuda a entender por qué Cristo y por qué el Evangelio es único entre todas las religiones del mundo y por qué tú y yo sí podemos conocer esta verdad absoluta y tener una convicción profunda en Cristo y en el Evangelio. Hay un historiador y erudito bíblico que se llama Larry Hurtado, y él escribió un libro que se llama Destructor de Dioses, y él allí habla un poco acerca de la dura realidad que vivieron los cristianos en la época romana, los primeros 3 siglos. Y él cuenta, no inventos, investigación de la época romana, cómo los cristianos eran ridiculizados, especialmente por las élites culturales, excluidos de los círculos de influencia, de los negocios, y a menudo eran perseguidos y a veces hasta asesinados. ¿Por qué? Bueno, el doctor Hurtado dice, lo que pasaba en ese momento es que la cultura te enseñaba a que todos tenían sus dioses, había un dios para cada cosa, cada familia tenía su dios, era normal, todos adoraban dioses y cada quien adoraba a un dios diferente. El problema con los cristianos era que tenían un Dios verdadero y no querían adorar a todos los dioses. Para ellos era idolatría, para la sociedad era una locura. Incluso los metían en problemas porque decían, los dioses se van a enojar y nos van a castigar por culpa de ustedes. Y por eso los perseguían. Y es lo que pasa hoy. Cada quien tiene su Dios. Y nos invitan a que todos respetemos y honremos a esos dioses en la cultura. Pero aún así, dice el doctor Hurtado, lo más curioso de todo esto es que el cristianismo vio un crecimiento importante en los primeros 3 siglos de la historia. Y él decía, ¿por qué? ¿Por qué si el cristianismo era visto de esta manera, tuvo un crecimiento? ¿Por qué alguien quería convertirse al cristianismo sabiendo el enorme costo social que tenía, incluso al punto de poder perder la vida? Él comparte varias razones, de las cuales yo solo quiero mencionar 2 esta mañana. El cristianismo ofrecía una relación directa y personal con el Dios creador. Algo único del cristianismo entre todas las religiones. En aquellos días la gente buscaba el favor de los dioses y hablaban de experiencias de iluminación, pero nadie hablaba de una relación personal con Dios. En realidad eso era único del cristianismo y a mí me encanta la manera en que el pastor David Platt lo ilustró una vez, porque él dice, el mundo enseña que todas las religiones te llevan a Dios. Él decía, imagínate una montaña en donde Dios está en la cima. Entonces lo que hace el mundo es que te dice, no importa por dónde subas, tú puedes subir por acá, puedes subir por acá, puedes subir por acá. Al final todos te van a llevar a Dios. Eso es lo que nos dice el mundo. Pero en cambio, ¿qué es lo que enseña el cristianismo? El cristianismo dice, tú no estás subiendo una montaña. El Dios que está en la cima ha bajado para buscarte. Ha dejado su trono, ha dejado su gloria para venir a encontrarse contigo.
Tú, un vil pecador muerto en tus delitos y pecados, Él viene y te busca. Él no está esperando que tú subas. Él te encuentra. Eso es único del cristianismo. Y es justamente lo que está diciendo Juan en el versículo 2. La vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se manifestó a nosotros. Lo segundo que señala el doctor Hurtado es que el cristianismo ofrecía seguridad de vida eterna, porque todas las religiones ofrecían una versión de la salvación mediante ¿qué? Mediante esfuerzos. Tú haces para complacer a los dioses y hallar misericordia delante de ellos. Pero en cambio el cristianismo ofrece una plena seguridad de salvación. Y la razón por la cual puede ofrecer una plena seguridad de salvación es porque la salvación no depende de tus méritos, no depende de cuánto tú hagas, no depende de cuántos sacrificios, de cuántas veces reencarnes, de cómo es tu vida, no depende de eso, depende de la gracia de Dios y de su misericordia. Y esas mismas verdades que caracterizaron el mensaje del Evangelio en los primeros siglos son las mismas hoy. Y por eso Juan dice, lo que existía desde el principio, esto les escribimos acerca del verbo de vida. Porque el mensaje del Evangelio no ha cambiado. La misma predicación que oyó Juan en aquellos días, la misma que él experimentó a los pies de Jesús, es la que él estaba compartiendo a través de sus predicaciones y de sus escritos. Y lo que sigue haciendo único al cristianismo entre todas las religiones del mundo, sigue siendo la misma verdad acerca de Cristo hoy. Una verdad que podemos conocer, una verdad sobre la cual podemos estar seguros y confiados. Y Juan, vaya si no tenía una convicción profunda en Cristo y en el Evangelio, porque él estuvo allí. Él vio a Cristo. Él estuvo durante el inicio de su ministerio. Él estuvo allí cuando Jesús echó fuera demonios. Él estuvo allí cuando le dio la vista al ciego. Él estuvo allí cuando le dio el oído a los sordos. Él estuvo allí cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín. Él estuvo allí en la multiplicación de los panes y los peces. Él estuvo allí cuando Jesús caminó sobre el agua. Él estuvo allí en cada uno de esos momentos. Él lo vio. Y ese que estuvo allí, nos dice en el versículo 3, capítulo 1, nos da testimonio hoy y nos anuncia para que nosotros tengamos comunión con ellos. Y cuando Juan está diciendo esto que yo vi, quiero que tú también lo tengas. Eso es lo que está diciendo Juan, ¿no? Cuando habla de comunión no es una relación de amistad, no, es para que esta misma convicción que él tiene, también la podamos tener nosotros hoy. Así que yo te pregunto si tú en verdad estás convencido de Cristo y su Evangelio. O si tu cristianismo es más bien una cuestión muy superficial de una oración que hiciste hace 1, 2, 10, 5, 20 años. Pues un conocimiento y una convicción profunda de Cristo y su Evangelio. Pues un verdadero hijo de Dios tiene una convicción profunda en Cristo y en el Evangelio que supera todos los cuestionamientos y que supera todos los ataques del mundo. Pero también el verdadero hijo de Dios tiene una comprensión bíblica del pecado. Si yo te preguntara hoy a ti, ¿quién es el que define lo bueno y lo malo en nuestra sociedad? ¿Qué dirías tú? ¿Quién dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal hoy por hoy en nuestros días? Yo creo que todos estamos de acuerdo en decir que es el hombre. Es la sociedad la que dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. No es ni Dios ni es su palabra el punto de partida. Más bien, si algo me parece bien, o si algo te parece bien a ti y te sientes bien con eso, pues entonces está bien para ti. El terrible peligro y la consecuencia de esa forma de pensar es que nos ha llevado
a lugares en donde el pecado ha desaparecido de la cosmovisión y también de nuestro lenguaje. Porque ahora, si lo que está bien para ti, yo no te puedo decir que está mal, porque ya me voy a empezar a meter en problemas. ¿Tú estás bien con eso? Dale. Yo estoy bien con esto, déjame tranquilo. Ya no hay un señalamiento de qué está bien y qué está mal. Es lo que te funciona y lo que me funciona. Y al desaparecer el pecado, ¿qué desaparece después de eso? Si ya tú no eres una persona pecadora que necesita de Dios, sino que eres un ser humano inherentemente bueno, imperfecto, pues, porque todos somos imperfectos, eso dice uno, ¿ah? Si yo no soy malo, pues, así que esté muerto en mis delitos y pecados, yo soy una persona normal, imperfecto como todos, con deseos de mejorar. Buena descripción, ¿cierto? De nuestros días. Pero así que pecador, 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 no. Entonces, si no somos pecadores, ¿por qué vamos a necesitar a un Dios que nos rescate de nuestra perdición? Ahora tal vez usted diga, no hombre Fabio, yo sí creo que el pecado existe. Pues yo no me considero así como tú dices. Yo te pregunto entonces, ¿qué es pecado? Si tú dices el pecado existe, ¿qué es pecado? La respuesta tal vez de usted va a decir, bueno, pecado es lo que la Biblia dice que es pecado, ¿cierto? ¿Cómo sabemos que es pecado? Lo que Dios ha dicho que es pecado. Esa es la respuesta ahí segura. Pero Juan nos lleva un paso más allá y nos confronta con una verdad importante. Porque una cosa es creer y afirmar que el pecado existe tal como está definido en la Biblia, y otra muy distinta es vivir a la luz de esa verdad y esa afirmación. Y por eso el apóstol Juan lo que hace es abordar este asunto mediante la frase, si decimos. Si ustedes van leyendo ahí, y Omar nos hizo favor de leer el pasaje, y ustedes van a encontrar aquí una serie de afirmaciones. Si decimos que esto y esto y esto, entonces esto y esto y esto otro. Lo que está haciendo Juan es comparar o poner en evidencia lo que los hombres dicen, y en este caso seguramente lo que los falsos maestros estaban diciendo, con la realidad del Evangelio. Si en verdad decimos que somos hijos de Dios, entonces nuestra vida debe ser congruente con la teología y la doctrina que decimos tener. Un respetado maestro y comentarista bíblico lo dijo de esta manera. Dice, Juan está señalando quizás el síndrome más antiguo desde la caída del ser humano en toda la Escritura, y ciertamente es uno de los más sombríos, dice él. Reclamar a un terreno espiritual o moral elevado cuando desde el punto de vista de Dios estamos sumidos en un pozo. Es creernos, como decimos así coloquialmente, la última Coca-Cola del desierto, estamos hasta aquí arriba, cuando en realidad a los ojos de Dios y de su palabra nosotros estamos en el piso, estamos en un hoyo. Consideremos por un momento el panorama del Nuevo Testamento y cómo lo que nosotros leemos en el Nuevo Testamento trae luz a esto. Si usted ha leído las cartas de Pablo a los Corintios, se va a dar cuenta que el problema que Pablo, o uno de los problemas que Pablo está abordando ahí, es una pseudoespiritualidad tan arrogante y tan nociva que Pablo le dice a sus lectores que incluso algunos de ellos no conocen a Dios. Primero a los Corintios capítulo 15. Ellos estaban siendo seducidos y engañados por falsos maestros que parecían sinceros, parecían celosos de la verdad. Pero Pablo en 2 de los Corintios capítulo 11 dice, en realidad ellos son siervos de Satanás. Usted lee a Pablo en Gálatas, primer capítulo, casi que ni saluda a Pablo, está molesto porque está viendo cómo los cristianos se desvían, cómo es posible que tan rápido ustedes hayan dejado el verdadero evangelio para ir tras todas estas bambalinas, apóstatas. En Colosenses les advierte sobre las creencias y prácticas que anulan la gracia de la cruz. Y todas, o la mayoría, si no todas las epístolas del Nuevo Testamento abordan problemas en donde la iglesia es acosada por corrientes sutiles anticristianas
que amenazan a los creyentes con desviarlos de la fe. Y como decíamos al inicio, a mí me encanta porque para Juan no hay áreas grises. Juan dice, o eres esto o eres lo otro. No hay un punto intermedio, que es a donde nosotros más nos gusta estar. Pero Juan dice, no hay un punto intermedio. Si tú dices que eres hijo de Dios, pero tu vida está caracterizada por el pecado, entonces, ¿qué dice Juan? Eres un mentiroso. Porque no andas conforme a la verdad. No podemos llamarnos hijos de Dios y al mismo tiempo afirmar todas las ideas y todas las corrientes erradas que vemos ahí afuera en el mundo, que van en contra de la verdad del Evangelio. No podemos llamarnos hijos de Dios y al mismo tiempo cometer fraude en las empresas, evadiendo impuestos y haciendo movimientos dudosos e ilegales. No podemos llamarnos hijos de Dios y al mismo tiempo tratar con injusticia a nuestros empleados, no pagándoles justamente, no dándoles las bonificaciones que por ley merecen. No podemos llamarnos hijos de Dios y al mismo tiempo llevar una vida desenfrenada, llena de mentiras, andando en borracheras, usando palabras deshonestas como parte de nuestro lenguaje normal del día a día, viviendo en adulterio o en fornicación. Juan dice, capítulo 1, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz, no una luz entre muchas. Y esto es interesante porque ustedes saben que los dioses en la antigüedad y en esta época, uno era el sol, otro dios era la luna, y Juan está diciendo no, Dios no es ninguno de estas estrellas especiales. Dios es luz. Él es la luz, Él es el que determina qué es luz y qué es oscuridad, Él es el que determina lo que es bueno y lo que es malo. Desde el principio Él nos ha enseñado lo que es correcto e incorrecto. Así que si tú eres un hijo de Dios, pero vives en oscuridad, entonces te engañas a ti mismo, dice Juan. Estás engañando a los que te rodean. Y lo peor de todo es que estás llamando a Dios mentiroso. Pero en todo esto, después de que Juan nos agarra y nos trapea con esta verdad y nos golpea, nos da una nota de esperanza. No todo está perdido. Dios no te ha abandonado ni a ti ni a mí en medio de esta situación terrible en la que nos encontramos, sino que en el capítulo 2, versículo 1 dice, les escribo estas cosas ¿para qué? Lee ahí, capítulo 2, versículo 1. ¿Para qué escribe Juan? Hijitos, les escribo estas cosas, ¿para qué? Para que no pequen. Aún en medio de un mundo quebrantado por el pecado, cuando somos seducidos por las falsas enseñanzas que nos desvían de la fe, cuando somos acechados por el enemigo buscando destruirnos, aún ahí hay esperanza. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, sabemos por la palabra de Dios y entendemos que nuestra vida no se debe caracterizar por el pecado. Juan no está diciendo que ya no volvemos a pecar. Juan está diciendo que nuestra vida no puede ser una que se caracteriza por un pecado continuo. Y nos recuerda la maravillosa noticia del Evangelio. Capítulo 2, versículos 1 y 2. Tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Por tanto, y este sí lo conocemos todos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, tiene una convicción profunda de Cristo. Tiene una comprensión bíblica de qué es el pecado, pero también hay una manifestación visible de su fe. ¿Tú quieres saber si en verdad eres hijo de Dios? Lee conmigo capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. Ahora es importante entender
qué es lo que Juan está diciendo y qué es lo que Juan no está diciendo. Juan no está diciendo que para llegar a ser hijos de Dios, entonces debemos obedecer los mandamientos de Dios. Eso sería contrario a todo lo que él ha venido enseñando y a todo lo que la Biblia enseña. Piense por un momento en el relato del Éxodo. ¿Conocen la historia del Éxodo? El pueblo de Dios en esclavitud en Egipto. La pregunta que yo les hago hoy, a ver, es trivia bíblica. ¿Qué vino primero? ¿La liberación de la esclavitud o los 10 mandamientos? La liberación. Dios no le dio los 10 mandamientos a su pueblo diciéndole, si ustedes los obedecen, entonces yo los libero. Todo lo contrario, Dios libera a su pueblo de la esclavitud en Egipto sin que ellos tuvieran que pelear ni una sola batalla. Su liberación fue por pura gracia de Dios, pura misericordia de Dios. Y después de que fueron liberados para que fueran a adorar a Dios al desierto, entonces el Señor les da los 10 mandamientos como una manera de mostrar nuestro amor y nuestra fidelidad a Él. Porque la vida cristiana es más que simplemente abstenernos de pecar y vivir a la altura de un conjunto de normas y de reglas y de mandamientos. La vida cristiana es conocer a Cristo, es amar a Cristo por sobre todas las cosas, de modo que seamos movidos a una vida de obediencia y dependencia de Él. Jamás permitan que nadie altere el orden de estas cosas. Juan no quiere que nos quedemos con la idea de una religión que simplemente nos invita a seguir un montón de lineamientos de haz esto y no hagas esto. Haz esto, no hagas esto. Si tú creías que el cristianismo era eso, estás muy equivocado. Más bien la invitación de Juan es a conocer a Dios. Amar a Dios de tal manera que al hacerlo seamos motivados de una manera profunda y genuina a una vida completa, entregada a Él. Como Él lo sigue diciendo ahí, a andar en Él, a permanecer en Él. El pastor John MacArthur, en su libro El Evangelio según Jesucristo, resalta esta triste pero verdadera realidad del cristianismo hoy. Él dice, el Evangelio de moda hoy presenta una falsa esperanza para los pecadores, porque les promete que le puede dar vida eterna y seguir viviendo en rebelión con Dios. De hecho, los alienta a recibir a Jesús como Salvador, pero a aplazar hasta más tarde el compromiso de obedecerlo como su Señor. Ese no es el mensaje que Jesús proclamó. La obediencia a la palabra de Dios no es la condición, sino la característica de aquellos que han llegado a conocer a Dios, porque no hay un conocimiento verdadero del Dios Santo que no termine transformando por completo la vida de aquel que ha llegado a conocerlo. Y tal vez tú pienses que esa vida de obediencia y de santidad parece inalcanzable, porque ciertamente no es fácil. ¿Cómo es posible que alguien como yo, que siempre termina haciendo lo que no quiere? Y ahí nos identificamos con Pablo en Romanos. Lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, pues eso es lo que siempre termino haciendo. Y uno dice, ¿cómo podemos alcanzar una vida de obediencia y de entrega al Señor? Yo seguiría a Cristo, pero no creo que puedo. Yo creo que el Señor se va a cansar de mis fracasos. Y yo creo que muchas veces hemos llegado a sentirnos así. Dios ya se va a cansar de... Yo vez tras vez, tras vez, tras vez, tropiezo. Pero el Señor hoy dice, mira el jardín del Getsemaní. Mira a Cristo allí arrodillado, mostrando su amor por ti, un amor que le permitió sufrir la cruz. Si se hubiera apartado del sufrimiento y de la cruz, nosotros estaríamos perdidos. Cuando dijo, pasa de mí esta copa, pero no lo hizo. El infierno cayó sobre Él y Él no nos soltó.
Su amor por nosotros ya recibió todo lo que el universo podía lanzarle y aún así se mantuvo firme. ¿Tú crees que hay alguna manera en que vas a molestar a Dios más? ¿Que lo vas a cansar? ¿Tú crees que Jesús te miraría y diría, bueno, ya fue suficiente contigo? El tormento de la cruz fue una cosa, pero tú eres algo más. Si el sufrimiento de la cruz no le hizo renunciar a nosotros, nada lo hará. Y por eso Pablo escribió en Romanos 8, nada puede separarnos del amor de Cristo. Y el Señor nos dice en Hebreos 13, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Cristo no solo murió la muerte que tú y yo debíamos morir. Y eso es lo hermoso del Evangelio. Él vivió la vida perfecta que tú y yo debíamos vivir. Las bendiciones de su muerte son aplicadas a nosotros, pero también la bendición de su vida perfecta. Y si el amor y la obediencia de Cristo son una realidad en nuestra vida, entonces nosotros podemos llegar a ser las personas y el pueblo santo que Él quiere que nosotros seamos. Personas de oración, personas que aman a sus enemigos. Si en verdad has llegado a conocer el amor de Dios en el poder del Espíritu Santo, tú y yo podemos llegar a ser un poco más como Cristo. Y entonces alcanzar la invitación de Juan, cuando dice en el capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie en esta mañana y terminemos este tiempo orando al Señor. Padre, gracias por confrontarnos hoy con tu palabra. Realmente debemos confesar que muchas veces hemos vivido un cristianismo tan superficial. Debemos confesar que muchas veces escuchamos los cuestionamientos del mundo y no sabemos cómo responder. Quizás muchas veces porque no te conocemos como deberíamos conocerte, porque no te hemos atesorado como deberíamos atesorarte. Porque ha habido tantas cosas más en nuestro mundo y en nuestra vida y en nuestra rutina, en nuestro día a día, que han ocupado el primer lugar en nuestro corazón. Y hoy queremos pedirte perdón. Señor, si tú estás llamando hoy a alguien entre nosotros, te pido, Señor, que tú hables a su corazón en esta mañana. Y con tu misericordia y con tu gracia lo alcances, Señor. Si hay algunos de nosotros que hoy hemos sido confrontados por tu verdad, porque hemos vivido una vida de pecado, porque en realidad lo que caracteriza nuestra vida ha sido la mentira, el fraude, la inmoralidad. Tu palabra dice que aún codiciar a una mujer en nuestra mente, en nuestro corazón, ya es un pecado contra ti, y quizás eso se ha vuelto un hábito en nuestra vida. Tú conoces mejor que nadie nuestro corazón. De ti no podemos huir, Señor, no nos podemos esconder. Yo te pido, Señor, que si tú hoy estás confrontando nuestra vida, nuestro corazón, una vida de pecado, y estás abriendo nuestros ojos para confrontarnos y decir, si tú llevas una vida de pecado, en realidad no eres un hijo mío, eres un mentiroso. No queremos vivir más así, Señor. Queremos vivir la libertad con la que tú nos has hecho libres. Queremos que tú nos rompas las cadenas del pecado que nos han tenido atados por tanto tiempo. Quites el velo de nuestros ojos que Satanás ha puesto, haciéndonos creer que sí, somos cristianos, pero en realidad nuestra vida demuestra todo lo contrario.
Hoy, Señor, queremos pedirte que tú en verdad seas el Señor de nuestra vida. En verdad queremos conocerte, en verdad queremos profundizar en tu palabra, en verdad queremos saber quién eres tú. Y que al conocerte, Señor, al arraigarnos en ti y en tu evangelio, entonces nuestra vida dé frutos que te glorifican a ti, fruto de obediencia, fruto de amor, como el que nos habla Juan en su epístola. Yo te pido, Señor, que tú abras nuestros ojos. No importa si llevamos un año de conocerte o llevamos 50 años de conocerte. Queremos vivir para ti. Queremos serte fieles. Queremos en verdad conocerte y que cuando estemos delante de ti, Señor, en verdad podamos decir con confianza: sí, somos hijos tuyos. Sí, te hemos conocido y hemos vivido para ti. En Cristo Jesús. Amén. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.